Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, que tiene hoy como invitado al profesor Edixon Minaya, exdirector de la Escuela de Filosofía de la UAS, para abordar el tópico de la importancia del diálogo en una sociedad democrática. Ética y diálogo sería nuestro tema de hoy. Bienvenido, Edixon y Mario. Muy buenas tardes, Leonardo, Mario, al programa, los amigos televidentes. Es la segunda vez que te traemos, pero la primera en el nuevo formato, ¿no?, que tenemos Sí, acá, ¿no? en el nuevo formato. Sí. Así que Este es un repitiendo formato, con nosotros, y es muy importante, con un tema tan fundamental como es el que podamos dialogar. sí, Y hoy día en el que una de las dimensiones clave de la ética es que sea una ética comunicativa, del diálogo, del consenso, en el que los principios y los valores no están dados sin una reflexión, donde los diferentes afectados también colocan y disciernen y se empoderan de los consensos a los que hay que llegar y sí. de los valores que deben de orientarnos. Qué bueno que estés por aquí, tú con nosotros, y en esta cultura nuestra de grandes desafíos en República Dominicana, para que podamos dialogar sobre, precisamente dialogar sobre este valor ético tan importante. Sí, ¿no? De eso se trata, ¿no? De reflexionar un poco sobre la importancia del diálogo en el ámbito de la ética y cómo desde de un tiempo, mitad del siglo XX, años 60 para acá, ha habido una recuperación del diálogo, no solamente en el ámbito de lo político, de lo jurídico, sino como pilar de la ética. Y como tú acabas de decir, los valores, las normas, los principios no están divorciados del diálogo. Y el diálogo implica llevar a cabo consensos, argumentación y participación Ajá. de todos aquellos involucrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso la importancia, en los últimos años se ha resaltado la importancia del diálogo y hay toda una ética dialógica, una ética comunicativa y en cierta medida ha venido a redefinir, ¿no?, una serie de conceptos que antes se tenían como divorciados del ámbito comunicativo y dialógico. En la Sí. yo quisiera como punto de partida, discúlpame Leonardo, que Sí, si fuéramos a ver la sociedad dominicana para partir de la realidad, Uh-huh. en términos del diálogo, de un diálogo realmente que se construye, donde también la escucha forma parte sí. del proceso dialógico, ¿cómo caracterizaríamos, en qué momento está la situación, la realidad dominicana, para decir al mismo tiempo las recomendaciones y reflexiones que podemos desarrollar en este espacio? Bueno, desde mi punto de vista, y incluso no hace falta realizar un estudio así a profundidad para uno enterarse o intuir. Yo apelo mucho a la intuición y a la experiencia cotidiana de que en la República Dominicana hay una carencia de, de una cultura dialógica, del diálogo, comunicativa. En la vida cotidiana eh, tú tienes experiencia en la que las personas no están escuchando bien al otro cuando ya están elaborando lo que le van a responder como una metralla, ¿no? Entonces son cuestiones, ¿no?, que te dicen, lo que tenemos experiencia en el ámbito docente, eh, cada vez más tú notas esa falta de escucha, de atención, de llevar a cabo los procedimientos, los procesos adecuados para entablar una conversación común. Y recuerda que toda una cultura del diálogo, como la planteamos a estos niveles, ¿no?, inicia realmente en el arte de conversar y en la educación cotidiana del manejo del uso de la palabra. eh, y tú notas cierta violencia, incluso violencia gestual, eh, del cuerpo, violencia simbólica, ¿no? Sí. Y una ausencia, O gritar, levantar o la voz. gritarle, levantar la La mano, voz. amenazar, la voz, el tono, los gestos, todo eso se conjuga, ¿no? En el ámbito cotidiano, incluso en la atmósfera laboral y demás, y eso te da a ti más o menos como una lectura intuitiva Sí. por donde andan las cosas. Sí. Inclusive en materia de ética, aún las personas que uno entiende que tienen una cierta sensibilidad hacia los temas, ¿no?, de la ética, con frecuencia la interpretan más bien como un proceso de adoctrinamiento, ¿no?
Cierto. un proceso muy verticalizado, ¿no? No un proceso de conversación, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, se entiende que yo, digamos, de una manera u otra, pues, tengo las verdades y que yo voy entonces sencillamente a imponerlas, ¿no? Sí, Y es una cultura nuestra con un lastre de antidemocrático, sí. muy verticalista, Una cultura autoritaria. autoritaria, ¿no? Una Sí, cultura autoritaria. Entonces, eso se expresa y la descripción de en qué momento está la sociedad dominicana que tiene que avanzar mucho. Y sí, de hecho, en el proceso también educativo, o sea, qué tipo de pedagogía se desarrolla sí, dentro del aula desde la niñez o en sí, la socialización de la niñez dentro de la familia, qué tipo de dinámica pedagógica en el que la persona se va construyendo con esa capacidad de poder expresarse y de poder escuchar, de poder colocar argumentos, porque ya tú nos dirás, no solamente es decir lo que yo tenga que decir, sino claro, también dar argumentos sobre mis proposiciones, ¿no? Mi propuesta y claro, mis planteamientos. claro. Entender que todo lo que se dice, no por el mero hecho de decirlo, ya yo tenga la verdad o hay que respetarme por eso, ¿no? Sí. Sí, O más bien respetar a veces es importante sí, que señales eso, sí, 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 porque a veces se confunde el respeto a la persona con el respeto a la opinión. Es decir, exactamente, sí. una cosa, todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones tienen que ser respetables. Claro, y ahí, por ejemplo, tú te encuentras en la vida cotidiana, no, porque esa es mi opinión. Sí. Ah, no, el hecho de que sea tu opinión no significa que tenga cierta validez. Ujú. Creo que como tú dices, Mario, ahí cabe una argumentación, justificación de lo que se dice. Es toda una cultura, todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ujú. Desde La los niños, familia, familia, donde de la todos estamos escuela, involucrados, e los incluso procesos universitarios que también tú te encuentras. juega un papel muy Y importante. nuestras universidades algunas veces se Sí, trata a los estudiantes como una especie de minoría de edad. Nosotros que damos clases sí, en universidades, sí, sí, Ujú. a mí me extraña también porque hay toda una cultura creada en el que hasta profesores, a los que yo he tenido que darle clases, yo le Ujú. digo, no, pero profesor, usted también, usted opine. Pero no, claro, lo que pasa es que tratamos de replicar y nos endoctrinamos de tal manera que cuando vamos a un lugar también entendemos que yo no puedo disentir ujú, Exacto, con la autoridad que tengo de correcto. frente. Ajá. claro. Porque no hay una cultura en la que podamos dialogar, debatir con razones y sobre una cultura de respeto y de mutuo entendimiento. E incluso en los espacios universitarios nuestros y Sí, académicos hay una ausencia del diálogo entre las disciplinas, sí. entre los planteamientos, posiciones, hasta tal punto de que hay inexistente la socialización del conocimiento, que Ajá. es fundamental, ¿no? Ajá. En las academias, porque esto también incluye a los estudiantes, a los docentes, a las autoridades que administran procesos y programas educativos. Entonces, eso es verdaderamente algo muy extendido en nuestra sociedad, ¿no? Y que afecta mucho a la estructura comprensiva humana, porque la comprensión es diálogo, Sí. es dialógica. Fíjate, en este levantamiento en el Sí. que decimos la familia, la educación primaria, intermedia, la universidad, el diálogo entre diferentes disciplinas y los medios de comunicación, donde se da realmente una dinámica donde no se dialoga y se reflexiona en base a argumentos. Hay muchas esferas donde tenemos grandes desafíos. Pero para seguir profundizando en este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve para continuar. Continuamos en su programa de Ética TV con el filósofo Edixon Minaya dialogando sobre ética y diálogo. Edixon, al final del segmento anterior tú destacabas la importancia del diálogo, por ejemplo, no solo en la vida cotidiana, sino también en la cultura académica se extraña, ¿no? Sí, sí. Esta cultura del diálogo. Y me recordaba a mí un planteamiento del filósofo Karl Popper que hablaba de la importancia de esa relación de amistad y hostilidad para el aumento del conocimiento. Es decir, el hecho de que seamos colegas, que seamos amigos, Sí. no significa que no podamos entrar en una relación de contradicción con nuestras ideas. Si es algo que nos falta, nosotros de hecho con frecuencia en nuestra cultura, lamentablemente, cuando entramos en contradicción, pensamos que es porque hay una relación de Sí. enemistad.
Sí. Y no entendemos que es al revés, que precisamente en la relación de amistad es donde tiene que darse ese conflicto Claro. entre ideas, ¿no? Para que podamos, de hecho, crecer, ¿no? En nuestras Claro, perspectivas. sí, porque sin el debate de las ideas, el contraste de las mismas, no hay planteamiento de nuevas conclusiones, nuevos conocimientos, nuevas proposiciones. Ujú, Entonces, la vida académica se alimenta ujú, de ese diálogo crítico, ujú, de esas posiciones que de alguna manera contrarrestan a otras. ujú. Y no necesariamente tiene que ser completa armonía, ¿no? Ajá, correcto. Digo, siempre y cuando evidentemente las ideas que se plantean, los argumentos que se plantean, estén bien construidos, ¿no? Sí. Entonces eso es fundamental, Ujú, es Y, fundamental. y no solamente en términos de plantearnos las contradicciones y asumirla en términos pacíficos y positivos Claro. del mundo de enriquecimiento, sino también en términos de colaboración, porque Exacto. hoy día el avance en el conocimiento se hace desde una perspectiva interdisciplinar. ujú, Y mientras más desarrollamos esos diálogos interdisciplinares, ujú. podemos crecer y llegar a un conocimiento más profundo de la realidad y de los avances que necesitamos en el conocimiento y en la ciencia. Yo quisiera, Edison, que al entender diálogo, ¿cómo tú ese concepto, esa categoría, la desmenuza? Bueno, un diálogo, o por diálogo podemos entender una actividad que intervienen varios participantes, receptores, lenguaje y también un comportamiento adecuado para dejar fluir las ideas, ¿no? Entonces, en el diálogo participa siempre un yo y un tú, como lo planteó hace mucho Martin Buber y Ujú. el mismo Gadamer retoma esa estructura. Ujú. Prácticamente en la cultura occidental, cuando hablamos de diálogo estamos pensando siempre en Sócrates Ajá. y en los diálogos de Platón, en la cultura griega, porque fueron los fundadores, ¿no? De, digámoslo así, de esa visión, sin la cual el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje no es posible. Entonces, siempre debe de haber condiciones para el diálogo. El diálogo no es algo nunca acabado. El hecho de que yo diga, bueno, necesitamos dialogar, no significa que ya esté realizado el diálogo. El diálogo siempre es una construcción en la que interviene no solamente yo que tenga la voluntad de dialogar, sino también el otro. Yo puedo tener la voluntad de dialogar contigo, pero si tú te niegas y te cierras el diálogo, entonces lamentablemente no fluye. Sí. O si intentas manipularlo. O si también, intentas por ejemplo. manipularlo, ¿no? Como suele ocurrir. Entonces, desgraciadamente, es una paradoja que se ha venido planteando, a pesar de que vivimos en una sociedad de los medios de comunicación, la tecnología de la información. Sin embargo, notamos cada vez más en muchos ámbitos la imposibilidad del diálogo. Ajá. Hay aspectos que lo hacen a veces hasta imposible, ¿no? Entonces, sin embargo, debemos siempre estar atentos porque la democracia se sostiene básicamente en el diálogo, en la búsqueda de consenso, aunque no necesariamente el consenso, también el disenso tiene un valor Ujú. en esta... Dentro de ese proceso de diálogo. Dentro de ese proceso de diálogo, ¿no? Sí. Es otro aspecto importante porque a veces entendemos Sí, que el diálogo tiene que darse solamente entre personas que de alguna manera u otra compartan un marco teórico. claro. No, y realmente el diálogo es provechoso para la democracia cuando en él participan personas que tienen puntos de vista muy diferentes. Y algo curioso se da, Leonardo, es que cuando nosotros hablamos de tener razón, Ajá. creemos que tener razón es que tú estás imponiendo una idea, Ajá. cuando verdaderamente se tiene razón en base al diálogo. Ajá. Por lo tanto, la naturaleza de nuestra racionalidad, si podemos hablar en esos términos, es prácticamente dialógica. Ujú. Lo que ocurre es que ha habido toda una tradición que ha distorsionado esa visión de la racionalidad y la ha convertido, incluso en la práctica, en algo que se impone, en algo, digámoslo así, autoritario, Ujú. En algo monolítico. en algo monolítico. La verdad, llegamos a la verdad o una conclusión verdadera, no por el hecho de que se impone, ¿no? Sino porque hemos de alguna manera coincidido en diferentes puntos de vista, hemos podido ganar en argumentación.
Y vamos llegando en esa manera de forma procesual Sí. a lo que entendemos que es la verdad, lo justo, procesivamente, ¿no? Progresivamente. Ahorita tú decías algo que a mí me interesa que puedas retomarlo, que tiene que ver con el tema de las condiciones Para Sí. el diálogo, condiciones para el diálogo. ¿Cuáles son esas condiciones que son fundamentales para el diálogo, Edison? Bueno, podemos señalar algunas. Por ejemplo, una de ellas es la disposición de los interlocutores. O sea, de los que participan De en los el que diálogo, o de los que van a participan. participar. Y ahí entonces, con esa disposición, hay que estar vigilante de que no se manipule el diálogo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por lo tanto, se requiere de apertura. Ujú. Ahí, y esa disposición, eso es lo que implica, ¿no? La apertura al otro, a escucharlo, disposición para escuchar, entender que tu interlocutor es diferente y que en torno a esas diferencias debe de alguna manera ir armonizándose a través del diálogo, ¿no? El uso de la palabra juega un papel muy importante. Por eso se pondera mucho la retórica, ¿no? Ujú. El arte de la retórica, la importancia. Pero más allá de lo propiamente así académico, la actitud democrática, el interés por la solución de los problemas, Sí. o por lo menos para manejar los conflictos, juega ahí también un papel muy importante. Y no se reduce solamente a condiciones meramente psicológicas, ¿no? No. Sino también hasta sociales. Sí. Entonces, sí, Sí, no, que también es importante cuando tú hablas, por ejemplo, de la apertura, la disposición, sí, que muchas veces, bueno, podemos tener una disposición, digamos, intelectual, pero cuando inicia el diálogo, ya yo lo que quiero es convencer al otro. exacto, sí. Y la idea de un auténtico diálogo, de una auténtica conversación, no es que yo vaya con la actitud de que voy a una batalla donde yo te voy a ganar, Claro. sino que realmente yo tengo unas razones que expongo y el otro también tiene unas razones en las cuales cree. Sí. Y que de la misma manera en que yo creo que mis puntos de vista son correctos, el otro puede tenerlo y no es porque él defiende intereses espurios, ¿no? Sí. Y entonces, sobre esa base, ¿no?, de la confianza, entonces que podemos Claro. realmente establecer un diálogo que sea fructífero. Porque si yo parto de que no, de que tú me quieres engañar, de que tú estás defendiendo determinados intereses, pues ya ahí fracasa. Pero hay que decir que sí, que estamos en este tipo de contexto en el que hay una dinámica de manipulación hoy día, También, para decir sí, que estamos sí. en un contexto muy adverso al tema del diálogo. Sí. Y después, en términos de las desigualdades reales Ujú. que hay entre los Claro. interlocutores. Claro. Claro. Quizá esas dos dimensiones donde se refuerce la confianza, donde podamos reforzar las condiciones de equidad Sí. entre los interlocutores para darle también mayores posibilidades que aquellos que están más excluidos y tienen menor capacidad de argumentación o poder para participar. Ujú. Entonces, son elementos claves para que desarrollemos un diálogo. Y vamos a hacer una pausa y volvemos en breve para continuar con este tema tan importante. Continuamos en su programa de Ética TV con el filósofo Edixon Minaya hablando sobre ética y diálogo. Y bueno, uno de los problemas que contemplamos o que tenemos en la época actual es el problema del diálogo en la era de las redes sociales, ¿no? Sí. Mario conversaba ahorita sobre el problema de las condiciones a veces que se obstaculizan por la manipulación, y si hay algo que hay muchas veces en redes sociales es eso, ¿no? Manipulación Muchas Manipulación y monólogos. y monólogos. monólogos. Sí. Donde yo me expreso, pero no queriendo escuchar tus razones. ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo tú lo organizas? Bueno, la situación es bastante compleja y hay muchas aristas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que a veces no ocurre un verdadero diálogo. Ujú. Hay una banalización de las palabras, los giros lingüísticos, los Ujú. usos. Ujú. No se atiende prácticamente las posturas. Por ejemplo, en alguien que opina en Twitter, no hay una actitud reflexiva por lo que se plantea, sino que hay un bombardeo, Ujú. una cadena Sí. de dime y direte. Entonces, ahí se hace un poco difícil el diálogo. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, del lado del aspecto de las denuncias, Ujú. hay aspectos positivos que han presentado las redes sociales que han podido
hacer denuncias que no se conocían, hecho público cosas. Eso es un insumo para comenzar. Es un insumo para comenzar, pero no significa que ya de por sí se haya una construcción verdaderamente dialógica. Y lo otro aspecto que llama mucho la atención, es cómo se esfuma, se distorsiona lo que realmente se plantea como importante. Empieza el bombardeo de la información, la manipulación de información, y de hecho hay granjas de noticias falsas, las famosas fake news juegan aquí un papel muy importante, por lo que oscurece un poco el verdadero diálogo, ¿no? Sí, entonces también una de las consecuencias de las redes sociales son lo que llaman efectos burbuja, ¿no? Sí. Donde los usuarios pues se ven reforzados en sus creencias con aquellos que son, digamos, amigos, ¿no? de la red, que están conectados con él, y eso contribuye también a la radicalización que vivimos hoy, ¿no? Y ese individuo tiende entonces a aceptar únicamente lo que tiene bajo sus creencias. Ajá. Sí, porque entonces recibe un insumo que le confirma lo que ya cree, y entonces lo usa como evidencia para decir que él tiene la razón. Y por lo tanto llega a un grado mucho más emocional, ¿no? Sí, más de mayor fanatismo. Y que se siente más confortable con esas posturas que ya tiene, Sí. porque se siente básicamente apoyado, y entonces hay una negación a verdaderamente a contrastar las ideas, a dialogar lo que amerita. Sí. Hay bueno, hablábamos tras bastidores ahorita en medio de que hay una dinámica en la cultura de la cancelación, decían ustedes, donde hay una dinámica de no escuchar posturas que contradigan la posición de un colectivo. Ciertamente. A ese respecto, ¿qué tú tendrías que decir? Bueno, mira, la sociedad global posmoderna en la que nosotros nos encontramos, multicultural, donde hay muchas minorías conviviendo, diferencias culturales y sociales, parece ser ilógico el que una cultura hegemónica se niegue a conversar, a dialogar con las minorías, cuando verdaderamente estos sectores deben de ser atendidos. Precisamente no para eliminar el conflicto cultural simplemente, sino para hacerlo entender. Entonces, lamentablemente, hay grupos de poder que juegan a la manipulación de la información, a jugar a una ideología que totaliza, que básicamente desplaza la voz de los interlocutores, y una práctica muy común es precisamente cancelar cualquier postura antes de llevarla a la palestra, al diálogo. Por ejemplo, si tú tienes una posición X, antes de tú salir a la palestra, yo lo que simplemente es que te cancelo. Y por lo tanto hay un ejercicio de, bueno, Foucault hablaba mucho del tema del tabú, convierte la palabra en tabú, eso está prohibido decirlo. Hay una hipersensibilidad. Una autocensura. Exacto. Tú no tienes deseo, tú no tienes ganas de pronunciarte porque ya... Eso va a ofender a grupos. Alguien hablaba el otro día de que ya era difícil hacer buenas comedias. Sí, claro. Porque ya cualquier chiste puede de alguna manera ocasionar, digámoslo así, una actitud que se considera... ofensiva. Exactamente. Y eso de alguna manera ha venido a dislocar básicamente la cultura en sentido global. Paradójicamente tenemos los medios de comunicación más desarrollados. Supuestamente hemos recuperado la relación entre la imagen y la palabra, vivimos en una conciencia más iconográfica, etcétera, etcétera, y sin embargo se dan esas prácticas. Es como si fuera una contradicción, ¿no? Frente a este desarrollo cultural. Una diversidad que no es capaz de asumir la diversidad de forma dialógica. De forma dialógica. En el que el silenciamiento y la cancelación del otro muchas veces es como la estrategia para desarrollar un intercambio. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? No, que desgraciadamente la autocensura que se va imponiendo va contrarrestando lo que es el desarrollo dialógico, ¿no? Y se dan autocensura a menos que sean personas con algún sentimiento de martirio, porque llega un momento en que tu palabra
se convierte muchas veces en un instrumento que cuestiona. Y cuando tú sabes que hay poderes que se te pueden poner con grandes consecuencias, entonces la autocensura es muy real, de lo que te puede implicar el tu pronunciarte. ¿Qué diríamos en la sociedad dominicana como recomendación para aumentar, ¿no?, y encaminarnos hacia una cultura del diálogo? Bueno, lo fundamental ahí es la educación. Para mí, la educación desde los niños amerita con urgencia nuevas prácticas culturales que estén ya implicadas la promoción del diálogo, la escucha, el poner atención a las situaciones vitales o sociales que van en prejuicio de aquellos que se sienten con más vulnerabilidad, ¿no? Y entender de que vivimos en una sociedad multicultural y que debemos estar abiertos a cualquier, digámoslo así, postura que puede de alguna manera refutarse. O sea, todo está en el ámbito de la educación. Y a partir de ahí elevar también los niveles éticos en el campo del diálogo. Y en una dimensión tan importante como es el considerar que toda persona tiene dignidad. Y porque como tiene dignidad, tiene derecho a expresar sus pensamientos y a plantearlo. De nuevo, yo creo que un elemento que hablamos, en la medida también que fortalecemos que mis proposiciones deben el desarrollar la capacidad de argumentación. Sí. De argumentación en mis proposiciones. Y otro elemento que acompaña eso, que complementa, es aprender el arte de no tener razón. Aclara eso brevemente. Sí. El arte de no tener razón, aprender a ese arte de que no necesariamente en una conversación yo tenga que tener razón o que tenga que ganar. Exacto, no es una competencia. competencia. Mi argumentación es la argumentación que nos puede acercar más a la verdad o a lo justo necesariamente. Ciertamente. Entonces, abrirme a esa posibilidad. Abrirme a esa posibilidad. Y enriquecerme de lo que el otro trae para ayudarnos a encaminarnos en una vida más decente y más justa, ¿no? Así mismo. Y aprender que hay una relación entre tú y el yo en ese diálogo. Que somos un nosotros. Y somos un nosotros. Muy bien, pues yo creo que es una magnífica manera de terminar nuestro programa, ¿no? Dejándolo abierto para que en el futuro pues tratemos, ¿no?, de practicar estas ideas, ¿no? Claro. Para un mejor desarrollo de nuestra sociedad, ¿no?, como una comunidad auténticamente democrática. A ustedes les damos las gracias por acompañarnos en nuestro espacio de Ética TV. Hasta la próxima.